En el rodaje de la película La noche en el museo, Robin Williams acaba de olvidar por tercera vez las mismas dos líneas. No son un monólogo difícil, son dos frases. El hombre que improvisaba durante horas sin necesitar un segundo intento no puede avanzar. Esa noche, de vuelta en casa, le dijo a su mujer lo que llevaba meses sintiendo: solo quiero reiniciar mi cerebro. Sus médicos llevaban meses tratándolo y tampoco sabían lo que esa frase significaba de verdad. Lo que Williams describía en 6 palabras era una de las enfermedades neurológicas más devastadoras y más imposibles de diagnosticar en vida. Una enfermedad que, según la autopsia realizada 3 meses después de su muerte, había dejado su cerebro sin prácticamente una sola neurona intacta. ¿Cómo llegó hasta ahí sin que nadie lo viera? ¿Qué estaba pasando dentro de ese cerebro mientras él seguía trabajando, sonriendo, haciendo reír a medio planeta? ¿Y qué encontró Susan Schneider en ese informe que, según ella misma, le produjo alivio antes que dolor? Capítulo 1. Robin Williams nació en Chicago en 1951. Creció en un hogar con dinero, pero con poca calidez. Su padre era un ejecutivo de Ford, casi siempre ausente. Su madre, una mujer con quien la distancia emocional era la norma. Aprendió a hacer reír porque la risa llenaba el silencio. Eso lo dijo él mismo en más de una entrevista. La comedia como idioma aprendido en una casa donde el idioma del afecto no existía. En Juilliard, desarrolló una capacidad de improvisación que sus profesores describían como algo que no habían visto antes. Conoció a Christopher Reeve. Los dos eran alumnos nuevos, los dos se convirtieron en amigos de por vida. La velocidad mental de Williams era genuina, construida desde dentro. Pensaba más rápido que cualquier persona en la sala, siempre. Esa velocidad fue su marca. Y fue también lo que hizo que su enfermedad tardara tanto en detectarse. Para este vídeo revisé más de 40 fuentes documentales, incluido el editorial que su viuda publicó en la revista Neurology en septiembre de 2016, un documento que la mayoría del público nunca ha leído porque apareció en una publicación médica especializada, no en los tabloides. Lo que cuenta ese editorial cambia completamente la historia que los medios contaron en agosto de 2014. En los años 70 y 80, Williams consumió cocaína con la misma energía con la que hacía todo lo demás, sin frenos. Atribuyó su abandono de las drogas a la muerte de John Belushi en 1982. Vio en ese cuerpo lo que podría ser el suyo. En 2006, volvió a ingresar en una clínica de rehabilitación, esta vez por alcohol. Lo reconoció sin rodeos. Su historial de depresión era largo y conocido. Hablaba de ella con una franqueza que en el Hollywood de los 80 resultaba inhabitual. Decía que la comedia y la depresión vivían en la misma habitación, que una alimentaba a la otra. Pero lo que empezó en el otoño de 2013 era diferente a todo eso. El primer signo fue un temblor, la mano izquierda durante una cena. Pequeño, casi imperceptible. Susan Schneider lo vio y no dijo nada en ese momento. Robin tampoco, pero los dos lo notaron. A ese temblor se sumaron otras cosas en las semanas siguientes. Estreñimiento crónico, acidez persistente, insomnio, pérdida del olfato, síntomas físicos dispersos y aparentemente inconexos que eran juntos, la firma de algo que ninguno de los médicos que lo atendían supo leer en conjunto. A finales de octubre de 2013, Susan observó un cambio que ya no pudo ignorar. El miedo y la ansiedad de Robin habían subido a un nivel que ella describió como disparados muy por encima de su estrés habitual. Inició psicoterapia ese invierno. Con la terapia llegaron más síntomas: paranoia, delirios, problemas de memoria, insomnio severo. Su cuerpo llevaba meses en estado de alarma permanente. El detalle que más cambia la historia es este. Williams era uno de los actores con mayor capacidad de memorización de su generación, capaz de improvisar durante horas con una precisión técnica que dejaba atónitos a sus compañeros de reparto. Durante esos meses, mientras su cerebro se deterioraba, mantuvo la apariencia de estar bien con una habilidad que sus médicos interpretaron como salud.
Según el médico que revisó su historial clínico después de la autopsia, Williams muy probablemente experimentó alucinaciones durante sus últimos meses, pero no lo dijo. Susan escribió que seguramente también ocultaba otros síntomas. La inteligencia que lo había hecho grande era la misma que le permitía camuflar su colapso frente a quienes intentaban ayudarle. Cuanto más lista es la persona, más fácil es esconder la enfermedad y más difícil salvarla. En mayo de 2014, después del episodio de Vancouver, los médicos pusieron finalmente un nombre a los síntomas físicos: Parkinson. El diagnóstico trajo cierto alivio. Había una explicación para el temblor, para la rigidez, para las dificultades motoras. Pero ese nombre hizo algo más que aliviar. Con él sobre la mesa, cualquier síntoma posterior pasaba por ese filtro. La paranoia podía leerse como ansiedad asociada, los problemas de memoria como deterioro cognitivo leve, las fluctuaciones extremas como días malos. El diagnóstico incorrecto no solo no abría el camino hacia el correcto, lo cerraba. Williams no estaba convencido. Le dijo a Susan que sentía que el problema era más profundo, que lo que le ocurría tenía que ver con el cerebro de una forma que el Parkinson no terminaba de explicar. Tenía razón, pero nadie supo demostrárselo mientras vivía. En esas mismas semanas, Williams seguía apareciendo en público. Rodó entrevistas promocionales, asistió a eventos, la industria que lo había construido seguía necesitándolo, y él seguía respondiendo. El contrato tácito que une a un comediante con su audiencia no tiene cláusula de enfermedad. El show continúa, siempre continúa, y Robin Williams lo conocía bien. En los 9 meses que van del otoño de 2013 al 11 de agosto de 2014, Robin Williams consultó a múltiples médicos, inició psicoterapia, cambió su medicación varias veces, aprendió meditación, yoga e hipnosis para controlar una ansiedad que sus propias herramientas ya no podían domar. En ningún momento recibió el diagnóstico correcto, porque ese diagnóstico solo existe en la autopsia. Susan Schneider lo supo 3 meses después de enterrar a su marido, cuando abrió un sobre y leyó un nombre por primera vez. Capítulo 2. Vancouver, abril de 2014. Son las 8 de la mañana y Robin Williams ya lleva 1 hora en el camerino. Cherry Means, su maquilladora de confianza, lo ha visto llegar a rodajes durante años. Conoce su energía de primera hora, las bromas, la imposibilidad de tenerlo quieto mientras le aplica el maquillaje. Esa mañana hay algo diferente en su cara. Means lo describió después sin una sola ambigüedad. Era miedo. En el set, el director Sean Levy observa a Williams frente a la cámara. Le han dado un guión de 3 páginas, escenas que cualquier actor con su experiencia resolvería en una toma, 2 como máximo. Williams lleva semanas sin poder avanzar. Se para, mira el papel, vuelve a empezar. Se para otra vez. Levy declaró antes del estreno del documental Robin's Wish que aproximadamente 1 mes después de comenzar el rodaje quedó claro para todos que algo no estaba bien. Nadie en el set sabía cómo manejar lo que estaba viendo. Ese día llamaron al médico. El médico vio a un hombre con ansiedad severa, rigidez muscular, dificultades cognitivas y un ataque de pánico que acababa de paralizar un rodaje de varios millones de dólares. El diagnóstico de Parkinson estaba sobre la mesa, pero los síntomas cognitivos lo desbordaban. Por lo tanto, recetó antipsicóticos. Aquí está el problema. Y es un problema que Susan Schneider no descubrió hasta después de leer el informe de autopsia. Los antipsicóticos son uno de los medicamentos más peligrosos que pueden administrarse a un paciente con demencia de cuerpos de Lewy. Existe documentación sobre lo que producen en esos casos, una reacción que los médicos llaman sensibilidad a los neurolépticos, con confusión severa, rigidez muscular extrema y deterioro cognitivo acelerado. Los especialistas en esta enfermedad lo saben, pero en abril de 2014, nadie en el equipo médico de Robin Williams sabía que estaba tratando una demencia de cuerpos de Lewy, porque esa enfermedad solo se confirma en la autopsia.
Susan Schneider escribió en su editorial de Neurology que lamentó haber consentido esa medicación, que no tenía forma de saber lo que significaba, que nadie se lo dijo porque nadie lo sabía. El médico que recetó los antipsicóticos hizo lo que habría hecho cualquier médico con la información disponible. Eso es lo más difícil de digerir en esta historia. No hubo negligencia. Hubo una enfermedad que por su propia naturaleza hace imposible el diagnóstico en vida, y un sistema médico que solo podía trabajar con lo que podía ver. Williams recibió el tratamiento equivocado porque la medicina todavía no tenía las herramientas para darle el correcto. Cuando terminó el rodaje en Vancouver, Williams volvió a casa en tiburón. Susan lo describió con una imagen que cuesta olvidar. Llegó como un Boeing 747 aterrizando sin tren de aterrizaje. Algo había sobrevivido al impacto, pero el daño era visible para quien supiera mirarlo. Para entender lo que esos meses significaban por dentro, hay que entender cómo funciona esta enfermedad. La demencia de cuerpos de Lewy no destruye de forma lineal, ataca en oleadas. Hay días en que la persona está completamente presente, capaz de mantener una conversación, de trabajar, de reír. Y horas después, sin aviso, la niebla cae. La concentración se fragmenta, las alucinaciones aparecen, tan nítidas como cualquier objeto real, y luego desaparecen. La persona se queda sola con la pregunta de si lo que acaba de ver era verdad. Esas oleadas explican algo que de otra forma resultaría incomprensible. Sherry Means contó que durante ese rodaje Williams intentaba ser el de siempre. Lanzaba el chiste de primera hora. Intentaba hacer el gesto de siempre, pero había algo que ya no arrancaba del mismo modo, como si el motor encendiera y el coche no terminara de moverse. Lo que hacía falta entender es que esa actuación permanente tenía un coste que nadie medía. Cada entrevista gestionada, cada evento al que asistió, cada conversación que terminó sin revelar lo que estaba ocurriendo dentro. Todo eso requería un gasto de energía mental que su cerebro ya no podía permitirse. Pero seguía haciéndolo, porque no sabía hacer otra cosa. La misma inteligencia que le había permitido construir personajes en segundos le daba herramientas para disimular su propio colapso. El cerebro encontraba rutas alternativas para seguir funcionando mientras las rutas principales se cerraban. La compensación sostenía la apariencia, pero cada vez quedaban menos rutas disponibles. Los meses de junio y julio de 2014 fueron un intento sostenido de encontrar suelo firme. Hacía terapia, entrenaba con su preparador físico, aprendió meditación, yoga, hipnosis. Todo lo que le proponían, lo intentaba. Había algo particularmente cruel en ese esfuerzo. Williams había construido toda su vida profesional sobre el control de su mente, la capacidad de llevarla donde quería, cuando quería, a la velocidad que necesitaba. En sus mejores años, era capaz de mantenerse en escena, improvisando durante 1 hora sin repetirse. Sus colaboradores decían que el problema nunca había sido tener ideas, sino elegir cuál de las 20 que llegaban al mismo tiempo era la mejor. En el verano de 2014, memorizar 2 páginas de guión requería horas de trabajo. La enfermedad le estaba quitando lo único que siempre había sido suyo sin discusión. En julio, cambiaron su medicación otra vez. Susan describe esos meses como los de mayor esfuerzo que le había visto hacer jamás. Y durante todo ese tiempo, él seguía preguntando. Le preguntaba a Susan por las noches, cuando la ansiedad no le dejaba dormir. Le preguntaba a sus médicos en las consultas. Necesitaba un nombre. Su mente, que había sido capaz de conectar ideas que nadie más había conectado, llevaba meses intentando diagnosticarse a sí misma sin los instrumentos para hacerlo. ¿Tengo Alzheimer? ¿Demencia? ¿Soy esquizofrénico? Esas 3 preguntas, documentadas por Susan Schneider en la revista Neurology, son las que Robin Williams formulaba durante esos meses. Con lucidez. Con el terror de alguien que sabe que la respuesta puede ser que sí. Y nadie podía contestarle con certeza.
porque la respuesta estaba en un lugar al que la medicina no podía llegar mientras viviera. Si esta historia te está sacudiendo tanto como a mí me sacudió investigarla, en Fama Sin Filtros contamos cada semana historias así, las que no caben en 2 minutos de telediario. Suscríbete y no te pierdas ninguna. Hay algo en esa imagen que cuesta sostener. El hombre que le había dado voz al genio de Aladín, que había improvisado escenas que los directores conservaban porque superaban al guión, preguntaba en el silencio de su casa si se estaba volviendo loco. Lo preguntaba bien, con la misma claridad con la que describía cualquier otra cosa. Sus compañeros de reparto en Night at the Museum no supieron hasta años después lo que realmente ocurría durante ese rodaje. Ben Stiller declaró que lo recordaba esforzándose, que algo no estaba bien, pero que hasta el estreno del documental Robin's Wish en 2020 no entendió el alcance real de lo que Williams vivió. 6 años después. Eso dice algo sobre la distancia que Williams mantenía entre lo que sentía y lo que dejaba ver. A principios de agosto de 2014, Susan y Robin notaron algo que se parecía a una mejora. El cambio de medicación de Julio parecía estar dando resultado. Había días mejores. Susan escribió que los dos lo percibieron y que se aferraron a esa señal. El 11 de agosto, Robin se retiró a dormir antes que Susan. Ella asumió que descansaba. Por la mañana, un asistente entró en la habitación. Los informes forenses confirmaron que en su organismo no había drogas ni alcohol. La historia que algunos medios insinuaron en las primeras horas, la de una recaída, era falsa. Williams llevaba meses peleando con todas las herramientas que tenía, haciendo todo lo que le pedían, sin rendirse en ningún frente visible. 3 meses después de ese día, Susan Schneider recibió un sobre. Dentro estaba el informe completo de la autopsia, y dentro del informe estaba, por primera vez, el nombre correcto de lo que había estado destruyendo a su marido durante al menos 1 año. Lo que ese nombre significaba para el cerebro de Robin Williams era peor de lo que cualquiera había imaginado. Capítulo 3. Hubo un momento en que Robin Williams era la persona más rápida en cualquier habitación en la que entraba. Era una realidad técnica que sus compañeros de reparto describían con una mezcla de admiración y vértigo. En el set de Good Will Hunting, Matt Damon contó que Williams improvisaba durante las tomas y que Gus Van Sant pedía conservar lo que salía porque era mejor que el guión. En Mrs. Doubtfire, el equipo técnico aprendió a no apagar la cámara entre tomas. En las galas del Oscar, cuando le tocaba presentar, los productores sabían que el guión era un punto de partida. Ganó el Oscar en 1998 por El indomable Will Hunting. Cuando subió a recogerlo, improvisó parte del discurso. La sala lo ovacionó de pie. Su cerebro era su instrumento, y lo que vino después hace que toda esa imagen resulte casi insoportable de sostener. La demencia de cuerpos de Lewy lleva el nombre del neurólogo alemán Friedrich Lewy, que en 1912 describió por primera vez las acumulaciones anormales de proteínas que encontró en el cerebro de pacientes fallecidos. Durante décadas, nadie entendió bien qué provocaban. Hoy sabemos que son depósitos de una proteína llamada alfa-sinucleína, que se forman dentro de las neuronas, las dañan desde dentro y bloquean la comunicación entre ellas. Cuando esos depósitos se extienden por todo el cerebro, el resultado es una enfermedad que ataca simultáneamente el movimiento, la memoria, la percepción y el estado emocional. Todo a la vez, sin aviso, sin una trayectoria predecible. Afecta a más de 1,5 millones de personas en Estados Unidos. Es la segunda causa de demencia después del Alzheimer, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. Lo que le hace al cerebro de quien la padece es esto. Primero, los síntomas físicos que imitan al Parkinson. Temblor en una mano, rigidez muscular, lentitud en los movimientos. Después el insomnio, pero un tipo específico en el que la persona actúa físicamente sus sueños mientras duerme. Se mueve, habla, a veces grita, a veces cae de la cama.
Luego las alucinaciones visuales, detalladas, persistentes, personas sentadas en una silla que no está ocupada, animales cruzando una habitación vacía, imágenes tan nítidas y concretas que el paciente no siempre puede distinguirlas de lo real. Y la paranoia, la sensación de que algo va muy mal, sin poder identificar qué ni por qué. Y entre todo eso, las fluctuaciones. Horas de lucidez completa, seguidas de horas de confusión total. La persona puede estar completamente presente en una conversación por la mañana y no reconocer dónde está por la tarde. Estas fluctuaciones son la parte más cruel para quienes rodean al paciente, porque hacen creer que está mejorando cuando en realidad solo está en un periodo de pausa temporal. La esperanza que generan hace más duro cada retroceso. Williams experimentó todo esto. El temblor en la mano izquierda desde el otoño de 2013. La pérdida del olfato. Los ataques de pánico. La incapacidad para memorizar guiones. La paranoia. El insomnio. Las fluctuaciones que le permitían parecer bien algunos días y dejaban a Susan sin saber cómo leer lo que veía. Ahora sabemos que cada uno de esos síntomas tenía un nombre y una causa. Entonces, nadie los leía en conjunto. La razón por la que esta enfermedad es tan difícil de diagnosticar en vida es concreta. No existe ninguna prueba que la confirme mientras el paciente respira. No hay análisis de sangre. No hay resonancia magnética con resultado definitivo. No hay marcador biológico que diga con certeza esta persona tiene demencia de cuerpos de Lewy. El diagnóstico definitivo solo llega cuando el tejido cerebral puede examinarse directamente, es decir, en la autopsia. Aproximadamente la mitad de los pacientes con esta enfermedad reciben inicialmente otro diagnóstico: Parkinson, Alzheimer, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión severa. Los síntomas se parecen a tantas otras cosas que los médicos van descartando lo más improbable y quedándose con lo más conocido. Williams fue diagnosticado con Parkinson en mayo de 2014. Era comprensible con la información disponible, pero los síntomas cognitivos no encajaban igual de bien, y él lo sabía. Le dijo a Susan que sentía que había algo más, que el Parkinson no explicaba lo que ocurría dentro de su cabeza. Tenía razón, pero no había manera de demostrarlo. Y aquí está la segunda capa del problema. Cuando en abril de 2014 el médico recetó antipsicóticos, lo hizo con la información que tenía, con los datos que su paciente le daba, con el diagnóstico de Parkinson encima de la mesa. Era una decisión razonable en ese contexto. El problema es que los antipsicóticos son uno de los fármacos más peligrosos que pueden darse a un paciente con demencia de cuerpos de Lewy. En lugar de calmar los síntomas psiquiátricos, pueden producir reacciones severas que aceleran el deterioro neurológico. Pueden empeorar exactamente lo que intentan tratar. Nadie en el equipo médico sabía que estaba tratando una demencia de cuerpos de Lewy, porque no podían saberlo. Susan lo escribió con una honestidad que duele leer. Lamentó haber consentido esa medicación, aunque no tenía forma de saber lo que significaba. Nadie se lo dijo porque nadie lo sabía. El sistema médico no falló por negligencia. Falló porque la enfermedad que destruía a Williams desde dentro era, literalmente, invisible mientras él vivía. 3 meses después del 11 de agosto de 2014, llegó el sobre. Susan Schneider lo abrió sola. Dentro estaba el informe completo de la autopsia, y dentro del informe estaba el nombre que nadie había pronunciado durante todos esos meses de consultas y psicoterapia, y cambios de medicación, y preguntas sin respuesta. Demencia de cuerpos de Lewy. Lo que ese nombre significaba para el cerebro específico de Robin Williams era algo que los neurólogos describieron con términos que raramente usan. El suyo era uno de los casos más graves jamás documentados. Presentaba aproximadamente un 40% de pérdida de neuronas dopaminérgicas y prácticamente no había ninguna neurona en todo su cerebro libre de depósitos de cuerpos de Lewy. Los médicos dijeron que en sus años de práctica no habían visto una extensión así.
Lo que Williams describía cuando decía solo quiero reiniciar mi cerebro era, en términos neurológicos, exactamente eso. Su cerebro llevaba meses en guerra contra sí mismo, con el nivel de destrucción más severo que la ciencia había registrado en esa enfermedad. Y él lo sentía, lo describía, preguntaba qué era, con la misma lucidez con la que habría descrito cualquier otra cosa. Nunca recibió la respuesta. Cuando Susan Schneider abrió ese sobre y leyó el nombre por primera vez, su primera reacción fue alivio. Eso es lo que contó después, alivio, porque por fin había un nombre, porque después de meses de síntomas sin explicación, de diagnósticos que no terminaban de cuadrar, de un marido que preguntaba en voz alta si se estaba volviendo loco, por fin había una respuesta. Y esa respuesta demostraba algo que Susan necesitaba que el mundo supiera. Robin Williams no se había rendido. Robin Williams había perdido una guerra contra algo que ni él ni los médicos que lo atendían podían ver mientras ocurría. Una guerra que empezó meses antes de que nadie supiera que estaba peleando, que se libró en silencio, dentro de un cerebro que el mundo consideraba el más veloz de su generación. En noviembre de 2015, Susan habló públicamente por primera vez en Good Morning America. Dijo sin rodeos que la demencia de cuerpos de Lewy fue la causa real de la muerte de su marido. En septiembre de 2016, publicó el editorial en la revista Neurology, titulado The Terrorist Inside My Husband's Brain. Narró mes a mes el deterioro de Robin, describió los síntomas con precisión clínica y al final hizo un llamamiento directo a los neurólogos. Necesitamos mejores herramientas para diagnosticar esta enfermedad en vida, porque lo que le pasó a mi marido les está pasando ahora mismo a más de 1 millón de personas que no tienen nombre para lo que sienten. Ese editorial existe en una publicación médica especializada, al margen de los tabloides y de los aniversarios de su muerte. Susan narra con precisión y también con la voz de una mujer que vio a su marido deshacerse sin saber qué lo estaba deshaciendo. Escribió que ojalá Robin hubiera podido saber por qué sufría, que el sufrimiento que vivió no era una debilidad en su corazón, ni en su espíritu, ni en su carácter, que había un terrorista dentro de su cerebro y que ese terrorista ganó, pero que Robin Williams peleó. El caso de Williams cambió algo en la medicina. Antes de 2014, muy pocas personas fuera del ámbito neurológico habían oído hablar de esta enfermedad. Después, se convirtió en la enfermedad neurodegenerativa más discutida a nivel internacional durante 2 años consecutivos. Johns Hopkins la incluyó en sus materiales educativos usando su caso. La Lewy Body Dementia Association reportó que el número de personas que buscaron información sobre la enfermedad se multiplicó de forma exponencial en los meses siguientes a su muerte. Se aceleró la investigación en biomarcadores que pudieran detectarla en vida. La activista Pat Snyder, cuyo marido murió de la misma enfermedad en 2015, dijo algo que resume lo que la historia de Williams significó para miles de familias. Su historia es nuestra historia. Sus hijos, Zach, Zelda y Cody, han hablado de él en distintos momentos con una mezcla de dolor y orgullo que resulta muy reconocible. Zelda, la más activa públicamente, escribe cada año en las fechas difíciles. En las semanas posteriores a la muerte de su padre, el acoso en redes sociales se volvió tan brutal que tuvo que abandonarlas temporalmente. Incluso en el duelo, el mundo le pedía que fuera pública de una forma que ella no podía gestionar sola. Williams tenía 63 años, llevaba al menos 1 año siendo destruido por algo sin nombre, que imitaba otras enfermedades, que se ocultaba detrás de su propia inteligencia. Había pasado por 3 matrimonios y más de $30 millones en divorcios, décadas de adicciones, una depresión que nunca lo soltó del todo, y una carrera que lo había convertido en el comediante más amado del mundo, a costa de no saber nunca cómo apagar la función. La casa en Tiburón, donde pasó sus últimas horas, era una propiedad grande con vistas a la bahía de San Francisco.
Una casa que había llenado de cosas a lo largo de los años, de recuerdos, de bicicletas, de objetos comprados en mercadillos porque le gustaba coleccionar lo que otros descartaban. Una casa construida para una vida que ya no podía vivir como antes. Más de 1,5 millones de personas en Estados Unidos viven ahora mismo con esta enfermedad. La mayoría no lo saben todavía. Están en consultas médicas con diagnósticos que no terminan de cuadrar. Están preguntando en voz alta qué les ocurre. Están esperando una respuesta que la medicina todavía no siempre puede darles a tiempo. Robin Williams preguntó lo mismo. Solo quería reiniciar su cerebro. Nunca supo que la respuesta ya existía, solo que llegaba demasiado tarde para él. En los sets donde trabajó, los técnicos aprendieron a no apagar nunca la cámara. Lo que Robin Williams hacía entre tomas era a veces mejor que lo que estaba escrito. No querían perderse nada. La cámara no estaba encendida en octubre de 2013, cuando notó el temblor en la mano izquierda por primera vez. Ni en las noches en que le preguntaba a Susan si tenía Alzheimer. Ni el día en que pronunció las 6 palabras que lo describen mejor que cualquier personaje que interpretó. Solo quiero reiniciar mi cerebro. Ahora sabes lo que esas palabras significaban de verdad. Si tienes a alguien cerca que lleva tiempo diciendo que algo no va bien y los médicos no encuentran qué, comparte este vídeo con esa persona. La demencia de cuerpos de Lewy sigue sin poder diagnosticarse en vida, pero tiene nombre. Y tenerlo ya cambia algo. Suscríbete a Fama Sin Filtros. Hay más historias que merecen contarse así.